Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13, en el verso 5 dice la Escritura Sagrada: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, digámoslo en la misma palabra un poco más llana, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no saben que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén descalificados. Esa es la mismo versículo, dicho con algunas palabras un poquito menos finas, si se quiere emplear el término. Lo importante es el contenido del pasaje y que nosotros entendamos bien el sentido del pasaje. Porque lo que está diciendo el texto es que nosotros mismos debemos de someternos a nosotros mismos a examen, es decir, examinar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestra fe realmente. Y aquí no estoy hablando de lo que todo el mundo habla, yo tengo mucha fe, que son realmente expresiones manidas y sobradas, por así decirlo, porque realmente no saben de lo que están hablando, con el perdón de lo que mucha gente dice, ¿no? Cuando Pablo dice aquí, examínense a ustedes para ver si están en la fe, si están en Cristo, en otras palabras, porque luego dice, porque Cristo está en ustedes a menos que ustedes estén reprobados o a menos que ustedes hayan sido descalificados en el examen, por así decirlo. Es como un estudiante que se somete a un examen y que reprueba el examen. Bueno, lo que dice la Biblia en este lugar es: nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si nosotros no hemos reprobado, por así decirlo, el examen de Cristo. Por supuesto, muchas veces nosotros somos muy indulgentes con nosotros. Es decir, a menudo estamos muy prestos para señalar a los demás y descalificar a los demás, pero muy frecuentemente somos muy indulgentes con nosotros, especialmente en estos tiempos cuando está de moda tanto esos libros de autoayuda y de qué sé yo, esos consejeros, asesores de autoayuda, en fin, que exaltan todo nuestro yo y nuestro ego y todo eso, buscando que nos sintamos bien, y está muy bien que nos sintamos bien, si debemos sentirnos bien. Pero es bueno también que nosotros, en términos de la relación con Dios, veamos dónde estamos parados. Es decir, cuál es nuestra situación real con Dios. Yo sé que en el lenguaje contemporáneo, de nuevo, ese lenguaje de la autoayuda y de este tipo de cosas, de estos coaches que hablan tantas maravillas acerca de la personalidad para que la gente se sienta bien, el concepto de pecado ha sido completamente erradicado del lenguaje. De hecho, es un tabú, ¿no? Es un tabú hablar de pecado en el día de hoy. Pero bueno, pecado lo que significa es la transgresión de una relación con Dios, o sea, la transgresión de nuestra relación con Dios, la transgresión de la voluntad de Dios. Ahora, claro, si el mundo, como ocurre tan frecuentemente hoy, no cree en Dios, obviamente no existe el pecado. Si no hay Dios, no hay pecado. Si no hay Dios, entonces nosotros podemos vivir como nos parece. En un episodio de una gran obra literaria escrita por un escritor ruso hace muchos años, en un diálogo entre dos personas, uno de los dos dice: si no hay Dios, todo está permitido. Y es verdad, porque la ética descansa sobre la base de no solamente la existencia de Dios, sino la revelación, o sea, el hecho de que Dios se ha mostrado a nosotros a través de Jesucristo, y el hecho de que Dios no solamente se ha mostrado, sino que ha mostrado su voluntad a través de Jesucristo y a través de su palabra, y su palabra es la Biblia. Por lo tanto, nosotros a la hora de examinarnos a nosotros mismos, en lugar de actuar con esa indulgencia excesiva que a menudo
tenemos para con nosotros, y sin ser demasiados crueles con nosotros mismos, ni tratar de mortificarnos a nosotros mismos como hacían los antiguos, que se flagelaban y se sometían a grandes sacrificios tratando de satisfacer a Dios de una manera que Dios no dice que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, sin caer en esos extremos, en ambos extremos que acabo de mencionar, es importante que nos examinemos a nosotros con la palabra de Dios, con el Evangelio en las manos, con el concepto de lo que Dios dice en su palabra, con la verdad de Cristo. Examinemos nuestra vida, a ver si realmente estamos en Cristo. Examinemos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Tanto el público como el privado, tanto aquel que la gente puede ver como el que no puede ver la gente cuando estamos en nuestra soledad e intimidad. Examinemos nuestra vida, porque al examinarlo, si lo hacemos adecuadamente, veremos si realmente estamos en la fe. Y esto es importante. Si tú estás en Jesucristo, es bueno que periódicamente examines tu corazón para que veas cuáles son tus motivaciones, para que veas cuáles son tus deseos, tu voluntad, para que veas cuál es tu estilo de vida realmente, para que no te engañes a ti mismo y no te equivoques errando el camino. Examinémonos y pidámosle a Dios que nos ayude a corregir aquello que debe ser corregido en nuestra vida, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, una vida gozosa, de paz, agradando a Dios y sirviendo al prójimo. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.